Que tenemos la segunda conferencia. Hoy vamos a ver su regreso inminente. Nos quedamos en la sesión pasada. ¿Qué onda con el rapto? ¿Dónde lo ponemos en la línea de tiempo? Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Este tema del rapto es, para los que han estudiado este tema, saben que es algo polémico. Hay quienes dicen que vamos a partir antes de la tribulación y los juicios de Dios. Hay quienes dicen que nos va a tocar. Hay quienes dicen que sucede hasta el mero final. Entonces vamos a ver, vamos a darnos un clavado acerca de esto. ¿Qué es lo que dice y enseña la Biblia al respecto? Pero vamos a entrar en materia con esto. Hoy vamos a ver su regreso inminente. Hay una instrucción que como cristianos a veces se nos olvida que el Señor nos dio. Y quiero enseñarte, se le llama la instrucción de esperarlo todo el tiempo. Tiene que ver con la doctrina de su regreso inminente y sorpresivo. La Biblia enseña que la venida del Señor va a ser sorpresiva. Dice que no habrá señal previa de su venida, que la gente va a estar viviendo sus vidas normales y entonces aparecerá Jesús en el cielo. Dice 2 de Pedro 3:10, pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón. Fíjate, está hablando del aspecto sorpresivo. Dice tan inesperado como un ladrón. No está esperando y va a caer. Dice 1 Tesalonicenses 5 del 2 al 4. Pero ustedes saben muy bien que el día del regreso del Señor llegará inesperadamente como un ladrón en la noche. Lo vuelve a repetir, pero esta vez Pablo. Dice, cuando la gente esté diciendo todo está tranquilo y seguro, entonces caerá encima la catástrofe tan repentinamente como le vienen los dolores de parto a una mujer embarazada y no habrá escapatoria posible. Entonces Pablo lo dice en 1 Tesalonicenses 5, también en Mateo 24 Jesús lo reitera cuando dice, pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo del Hombre, sino el Padre. La venida del Hijo del Hombre será como en los tiempos de Noé, porque en los días antes del diluvio comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Entonces está hablando de la sorpresiva, de que nadie sabe el día ni la hora. Está en suspenso, la gente viendo normal y bien el Hijo del Hombre. También lo reitera Jesús en Lucas 17 del 26 al 30 cuando dice, cuando el Hijo del Hombre regrese, será como los días de Noé. En esos días la gente disfrutará de banquetes, fiestas y casamientos hasta el momento en que Noé entró en el barco y llegó el diluvio y lo destruyó a todos. El mundo será como los días de Lot, cuando las personas se ocupaban de los quehaceres diarios, comían y bebían y compraban y vendían, cultivaban y edificaban, hasta la mañana en que Lot salió de Sodoma. Entonces llovió al cielo fuego y azufre ardiente y destruyó a todos. Sí, será todo como siempre hasta el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. Todo como siempre hasta el día que se manifieste el Hijo del Hombre. Está hablando de una relativa normalidad y de repente, como sorpresa, la venida del Señor. Entonces, la Biblia te enseña que la venida del Señor va a ser sorpresiva. En estos pasajes que te acabo de leer, te lo deja muy en claro. Pero también te enseña que va a ser inminente. Cuando habla de inminencia, la Biblia enseña que no hay algún evento previo que tenga que preceder, sino que se nos enseña velar todo el tiempo y estar al pendiente de su regreso todo el tiempo, porque puede venir en cualquier momento. Fíjate lo que dice la Biblia en Mateo 13, del 35 al 34, cuando dice, ustedes deben estar alerta, pues no saben cuándo regresará el amo de la casa, si en la tarde, a medianoche, durante la madrugada o el amanecer, que no los encuentren dormidos cuando llegue sin previo aviso. Entonces, la instrucción del Señor es inminente, no sabemos, puede ser en cualquier momento, es lo que enseña la inminencia, en cualquier momento, tenemos que estar velando por lo mismo, es la ordenanza. Si el Señor te enseña que debes de velar todo el tiempo es porque puede venir en cualquier momento. También te lo reitera en Mateo 24 del 42 al 44 cuando dice, así que ustedes también deben estar alerta, porque no saben qué día vendrá su Señor. Entiendan lo siguiente,
Si el dueño de una casa supiera exactamente a qué horas viene un ladrón, se mantendría alerta y no dejaría asaltar su casa. Ustedes también deben estar preparados todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Instrucción, otra vez a repetir, estén alerta. Preparados todo el tiempo, porque el Señor va a venir de forma sorpresiva. También te lo pone en Lucas 12, del 35 al 40, cuando dice: manténganse listos con la ropa puesta y su lámpara encendida. Fíjate la instrucción, manténganse listos todo el tiempo. Sean como los siervos que están pendientes de que su Señor regrese de una fiesta de bodas. En cuanto su Señor llega y llama, ellos le abren enseguida. Dichosos los siervos a los que su Señor encuentra pendientes de su regreso. De cierto les digo que se ajustará la ropa, les hará sentarse a la mesa, y él mismo vendrá a servirles. Dichosos los siervos a los que su Señor encuentra así, aunque llegue a medianoche o en la madrugada. Pero esto deben saber: si el dueño de la casa supiera a qué horas va a llegar el ladrón, estaría pendiente y no permitiría que robaran su casa. Ustedes también deben estar preparados todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperan. Fíjate la instrucción. La instrucción es de la inminencia, es que puede venir en cualquier momento y por tanto tenemos que estar preparados todo el tiempo. La instrucción, es decir, no tiene que pasar algo o algo previo para que venga el Señor. La instrucción es: espérame todo el tiempo. Y lo interesante del caso es que no solamente la Biblia te habla de lo sorpresivo y de lo inminente, sino que también te enseña que promete una recompensa si te encuentras esperando y anhelando su venida. Fíjate lo tremendo del asunto. La instrucción del Señor es: vela todo el tiempo por su venida. Espéralo, estate listo todo el tiempo, porque puede suceder en cualquier momento. Entonces es la orden de estar listos para recibirlo, porque el regreso es inminente y sorpresivo. La instrucción del Señor. Y dice: si estás esperando, velando, va a haber una recompensa. ¿Qué recompensa va a haber a los que esperan? Fíjate la espera. Lucas 12, del 35 al 37 dice: estén vestidos listos para servir y mantengan las lámparas encendidas, como si esperaran el regreso de su amo de la fiesta de bodas. Entonces estarán listos para abrir la puerta y dejarlo entrar en el momento que llegue y llame. Los siervos que estén listos y a la espera de su regreso, fíjate, listos y a la espera de su regreso. O sea, tienes que estar listo y esperándolo. Esa es la condición. Los siervos que estén listos y a la espera de su regreso serán recompensados. Fíjate, hay una recompensa por estar listo y esperarlo. Todo el tiempo. Van a estar recompensados. Y dice: les digo la verdad. Él mismo les indicará dónde sentarse, se pondrá al delantal y les servirá mientras están a la mesa y comen. Esto es impresionante. Estamos hablando de que va a haber una mesa VIP para los que están esperando al Señor y listos para su regreso. A todos los demás los sientan allá. Y a los que están esperando y listos, como recompensa, no los ángeles, no alguna otra entidad, no nadie, es el Señor mismo se va a poner a servirles. Imagínate que el Señor haga eso. O sea, el Señor se va a poner, es como que ustedes son aquí el grupo VIP, porque va a haber VIPs. El Señor está diciendo, esto va a ser la recompensa, que el Señor mismo te va a servir de forma personal. Qué impresionante. No solamente hay esta recompensa de esta mesa VIP, donde el Señor te va a servir. Dice 2 Timoteo 4:8 que ahora me espera el premio de la justicia, de la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. O sea, no solamente es la mesa VIP, hay una corona especial para los que esperan con anhelo su venida. Qué impresionante, ¿no? O sea, hay una recompensa por esperar. ¿Y por qué lo haría, Señor? ¿Por qué daría una recompensa a los que están esperando? Porque la verdad es que son los locos de la iglesia, chicos. Son los locos. Están todos esperando, Señor, viene, están aquí. Y esos, obviamente, la gente se burla de ellos. Siempre, comentarios que siempre está diciendo que el Señor ya viene. ¿Sí los han escuchado? Hay en todas las iglesias, hay algunos así.
Es que el Señor dice que ya, es que siempre está diciendo que ya viene. Sí, como el año pasado, claro. Y no vino. Sí. Siempre dicen que ya viene, pero no viene. Pero son los que aguantan el desgaste también emocional que implica esperarlo y anhelarlo. Porque hay un desgaste emocional. Es como que esperas, seguramente ya venía y de repente no vino. Y la depre. Sí. Pero vale la pena. Estamos esperando a ser más majestuoso, más valioso que hay en todo el universo, que es nuestro Dios. Son los que tienen su lámpara encendida con la esperanza de su regreso. No, fíjate, no solamente la esperanza, la lámpara encendida para estar a cuentas con el Señor, no, con la esperanza de su regreso. Y es más fácil, seamos sinceros, no esperarlo. Oye, llevamos un récord de 2000 años esperando y no ha venido, pues es más probable, uno pensaría, a que siguiera así la trayectoria, de que no siga viniendo. Es más fácil no esperarlo. Por eso los que no lo esperan, no van a tener esta recompensa. ¿Eres de los que están dispuestos a pasar la afrenta por la causa de Cristo? ¿De ser de los locos que están esperando al Señor? Que están buscando discernir los tiempos, están listos. ¿Quieres tú sentarte en esa mesa VIP? Recibir esa corona de que, oye, ¿por qué ellos tienen esa corona, están en esa mesa VIP y nosotros no? Ya sabes, yo sí quiero. O sea, es la única recompensa en la que no tengo que hacer nada más que esperar con anhelo, desear con anhelo y estar listos para su regreso. ¡Qué genial! Tal vez no gane otras recompensas, pero eso sí me la llevo. No hay mucho que hacer en ese sentido. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que va a estar difícil. Dice la Biblia, en 2 Pedro 3, del 3 al 4, que en los últimos días vendrá gente burlona, que siguiendo sus malos deseos se mofará diciendo, ¿qué hubo con esa promesa de su venida? O sea, está diciendo que si tú esperas al Señor y estás con esa lámpara encendida, gente se va a burlar de ti. Va a ser el raro para el mundo y el raro para la iglesia, porque los que están aquí hablando son gente de la iglesia que sabe de su venida, pero que no creen ya, porque cuando llegas a esperar tanto tiempo, caes en un cinismo y en una incredulidad, que mucha gente termina por abortar esa esperanza. Por eso hay esa recompensa, porque hay un costo. Y la idea es que tú te la lleves. Entonces la doctrina del regreso de Jesús te enseña que es sorpresivo, es inminente, y por eso se te ordena esperarlo todo el tiempo y estar listo para recibir a tu Señor. Y por esperarlo y anhelar su venida va a haber recompensa, una mesa VIP y coronas. Qué genial, ¿no? Sin embargo, chicos, y la Biblia también te advierte, ¿sabes? Dice Mateo 24, 48 que el mal siervo, dice, mi amo tardará en venir. Fíjate, es el mal siervo el que espera, el que cree que el Señor va a tardar en venir. El siervo diligente es el que está esperándolo todo el tiempo porque sabe que puede venir en cualquier momento. El mal siervo es el que dice, mi amo tarda en venir. Tómala. Yo no quiero ser de los que creen que el Señor va a tardar en venir. Pero es aquí donde entra una problemática, que los que estudiamos la Biblia dices, oye, pero ¿cómo esperarlo así cuando la segunda venida es todo lo contrario de lo sorpresivo y el inminente? Si has estudiado la Biblia, has llegado a esta contradicción. Tuviste que haber llegado a esta contradicción. ¿Por qué? Fíjate la contradicción. Te dice, espérame todo el tiempo. Y 3 horitos después te dice, todavía no me esperes. Entonces, ¿cómo? A ver, Señor, ¿qué estamos jugando? ¿A qué me refiero? Porque la segunda venida es tan lejana y tan remota que no tienes por qué esperarlo ahora. Cero inminente. Jesús nos advierte en Mateo 24 las señales que tienen que suceder previo a su venida. ¿A poco no? Se van a levantar falsos cristos, entre ellos el anticristo, futuro líder mundial. O sea, primero tiene que venir el anticristo, que va a haber guerras, pestes, terremotos en diferentes lugares, causando la muerte y destrucción de un cuarto de la población mundial, según Apocalipsis capítulo 6. Menciona que todas las naciones odiarán a los cristianos y desatarán una persecución mundial contra ellos, Mateo 24, versículo 9, ¿sí? Y que nos van a matar, Apocalipsis capítulo 7, 9. Dice que van a aparecer falsos profetas, entre ellos obviamente uno en particular va a tener prominencia haciendo señales y prodigios impresionantes. También menciona que se va a predicar el evangelio a toda nación. También menciona que el anticristo va a poner fin a los sacrificios y las ofrendas del tercer templo, lo que implica que se tiene que reconstruir, ese templo, poner alto a los sacrificios, que el anticristo lo profane.
Sucede entonces la gran tribulación, en donde mueren 2/3 de los judíos, que como habíamos comentado, con un remanente que logra huir. Y al final de la gran tribulación, el sol se oscurece, la luna no da su resplandor, como dice Mateo, y entonces, versículo 29 y 30 de Mateo 24, dice, y entonces, después de todas esas señales, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. O sea, ¿cómo, Señor? Me dices que te espera todo el tiempo, pero todavía no. O sea, que te espera todo el tiempo, pero pues todavía no es la venida, porque tiene que venir las hambres, pestes, el anticristo, el tercer templo, se tiene que predicar el evangelio en todo el mundo. O sea, todavía no. Pero me dices que si ven esta contradicción. Dice, espérame todo el tiempo, pero dice, luego te manda un montón de señales y dice, y después de estas señales aparece el Hijo del Hombre. Entonces, ¿cómo está la cosa? ¿Es inminente o no su regreso? También otra contradicción. Te dice, como leímos ahorita, que serían días normales. La gente estará viviendo como siempre y entonces aparecerá la aparición del Hijo del Hombre. Pero en la víspera de la segunda venida, la gente no va a estar viviendo vidas normales, va a estar aterrada y en agonía por los juicios de Dios y la expectativa de su venida, chicos. Fíjate lo que dice la Biblia. O sea, la Biblia te enseña en Mateo, en Apocalipsis capítulo 6, que viene primero el juicio de los sellos. Todo el capítulo 6, juicio de los sellos, donde te enseña que muere 1/4 de la población mundial por las guerras, el hambre, la peste y la persecución. 1/4, 2,000 millones de personas. ¿Te suenan de días normales? Nunca antes en la historia de la humanidad se ha visto tal cosa. Luego viene el juicio de las trompetas, Apocalipsis del 8 al 9, que te dice que 1/3 de la vegetación, de la flora y fauna marina también, del agua potable, del brillo solar y de la luna, van a desaparecer. Y que va a ser también destruida 1/3 de la población mundial, sumando el 50% de la gente del mundo aniquilada. ¿Te suenan a días normales? Y luego llega el juicio de las trompetas. Con el juicio de las trompetas, a todos con la marca de la bestia les sale una úlcera maligna y pestilente. Todo el mar se convierte en sangre y muere todo ser vivo con él. Igual que todos los ríos y fuentes del agua. Todos los ríos y fuentes de agua se convierten en sangre. O sea, la seda, todo lo que da. Y luego ráfagas solares queman a los hombres con su calor. Dice que la ciudad del anticristo y la ciudad quedan tinieblas. Sucede un terremoto que destruye todas las ciudades, islas y montañas de la tierra desaparecen y cae granizo de 34 kilos sobre la tierra. ¿Te parecen días normales? Pero Jesús dijo, la gente estará casándose, dándose en casamiento, viviendo como siempre. Y ese escenario te pinta un escenario literalmente apocalíptico, porque lo es. Y luego te dice que la gente va a estar, más aún, va a estar en expectativa, en agonía y en terror. Dice la Biblia en Lucas 21, 26 dice que el miedo y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra hará que los hombres desfallezcan. ¿Te suena a días normales? Desfallecidos por el temor y el terror de lo que creen, de lo que va a venir sobre la tierra. Y no solamente el miedo y la expectativa, la agonía de los juicios. Dice la Biblia en Apocalipsis 16 que la gente se mordía la lengua de dolor por las úlceras y los juicios de Dios, mordiéndose la lengua en agonía por causa de los padecimientos y de sus llagas, y maldecían al Dios del cielo. ¿Te parece día normal? Pero Jesús dice que la gente iba a estar normal, comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento. Pero aquí te presenta un escenario donde la gente en agonía, mordiéndose la lengua y maldiciendo a Dios. Y luego no solamente eso, aterrada a las personas. Dice Apocalipsis 6 del 16 al 17 que gritarán a las montañas y a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndanos de la mirada del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de castigo. ¿Quién podrá mantenerse de pie? O sea, al final de ese periodo, la gente aterrada. La gente, de hecho, no va a estar ajena a Dios durante ese periodo. Va a estar muy consciente de que Dios es quien les manda sus plagas. Apocalipsis 6, del 9 al 21, dice que la gente del mundo
por causa de sus padecimientos y de sus llagas, van a maldecir al Dios del cielo. ¿Por qué? Porque están conscientes de que estas plagas y esos juicios vienen de Dios. O sea, van a tener a Dios bien presente en sus vidas porque sus sufrimientos saben que vienen de Él. O sea, no van a estar ajenos a esa situación. Es porque el Señor nos dice que la gente estará viviendo sus vidas normales cuando regrese, y luego te dice que estarán viviendo un escenario apocalíptico cuando regresa. ¿Por qué? Fíjate el escenario que menciona Isaías 24, del 5 al 13, acerca de este escenario futuro de la tribulación. Dice: la tierra sufre por los pecados de sus habitantes, porque han torcido las instrucciones de Dios, han violado sus leyes y quebrantado su pacto eterno. Por tanto, una maldición consume la tierra, sus habitantes tienen que pagar el precio por su pecado. El fuego los destruye y solo unos cuantos quedan con vida. Las vides se marchitan y no hay vino nuevo. Todos los parranderos suspiran y se lamentan. Se ha callado el alegre sonido de las panderetas y ya no se escuchan los felices gritos de celebración, y las melodiosas cuerdas de arpa están silenciosas. Se han acabado los placeres del vino y del canto. Las bebidas alcohólicas se vuelven amargas en la boca. La ciudad se retuerce en el caos. Todas las casas están cerradas con llave para que no entren intrusos. Se reúnen las turbas en las calles clamando por vino. El gozo se ha convertido en tristeza y la alegría ha sido expulsada de la tierra. La ciudad ha quedado en ruinas, sus puertas echadas abajo. Es lo mismo en toda la tierra, solo queda un remanente como las aceitunas sueltas quedan en el olivo o las pocas uvas quedan en la vid después de la cosecha. Es un escenario de Apocalipsis, literalmente de Apocalipsis. Entonces tienes la contradicción. Espérame todo el tiempo, pero todavía no, porque hay que suceder todas estas cosas que tienen que venir primero. Dice, ¿serán días normales? Ups, pero serán días de catástrofes y juicios apocalípticos. Esta es la contradicción. Y no solamente eso, te dice, ¿será como inesperadamente como un ladrón en la noche? ¿Pero qué crees? El mundo entero estará esperando a Jesús para pelear contra él. Fíjate, en la segunda venida es tan predecible que no pesca el mundo por sorpresa. Tan predecible es que el anticristo sabe cuándo será la venida de Cristo y se prepara para recibirlo. Dice la Biblia en Apocalipsis 16, del 13 al 16, dice: y vi que de la boca del dragón, de la boca de la bestia, de la boca del falso profeta, saltaban 3 espíritus malignos que parecían ranas. Estos son espíritus demonios que hacen milagros y salen a reunir a todos los gobernantes del mundo para pelear contra el Señor. Fíjate, está reuniendo todos para pelear ¿contra quién? Contra el Señor, en la batalla del gran día del juicio de Dios. Está preparando todo el armamento, todo el ejército para pelear en el Armagedón. Dice, y los espíritus de demonios reunieron a todos los gobernantes y a sus ejércitos en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. O sea, el anticristo tiene tiempo para reunir a los reyes y a los ejércitos del mundo para recibir a Cristo. Y recibe a Cristo con todo el arsenal de guerra para hacer guerra contra él. Apocalipsis 19 dice claramente que todo el ejército del enemigo, con todo su ejército, es para pelear contra el que viene en las nubes. Dice, vi a la bestia y a los reyes de la tierra con sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el jinete de aquel caballo y contra su ejército. ¿Para qué se reunieron? Para pelear contra Cristo. ¿Te parece sorpresivo esto? ¿Te parece como ladrón en la noche? No, es completamente contradictorio. Así como que el Señor viene, lo va a sorprender. ¡Ay! Te estamos esperando. ¿Qué pensaste que nos ibas a sorprender como ladrón en la noche? Fui más astuto que tú. ¿Se dieron cuenta de esto? Y es de sorprendernos, no es de sorprendernos que sepa el anticristo cuando regresa, pues obviamente con la profecía de Daniel, tú puedes saber, haciendo cálculos, cuándo va a regresar Jesús, como vimos. Tan pronto se celebra el pacto, al final de los 7 años, sabes que Jesús va a venir. O sea, la segunda venida es completamente predecible. Tiene 0 sorpresa para el mundo. Tal así que el anticristo sabe cuándo regresa y se prepara para recibirlo. Tiene su comité de bienvenida con todo el arsenal para hacer guerra contra él. ¿Se encuentra la contradicción? Esta contradicción, chicos, es terrible. Porque tú no puedes esperarlo todo el tiempo, pero al mismo tiempo todavía no, porque faltan cosas por cumplirse.
Y no es como que el Señor te dijo, bueno, haz como que si me esperas, pero la verdad no me esperes. No te está diciendo que pretendas hacer algo. Te dice, espérame todo el tiempo. Y si te dice que lo esperes todo el tiempo es porque puede venir en cualquier momento. Y no se necesita que suceda algo antes de. ¿Sí? Dice que serán días normales, pero tú ves el escenario de la venida del Señor y literalmente son días apocalípticos. Todas las ciudades de la tierra destruidas. Granizo de 34 kilos cayendo sobre la tierra. Todos los que se pusieron la marca de la bestia mordiéndose la lengua de dolor por sus llagas y por el calor del sol. ¿Se te hace día normal eso? ¿Sé dónde llega la pregunta? ¿Se contradice la Biblia? La respuesta es no, no se contradice. Entonces, si no se contradice, ¿cuál es la solución? La solución a la aparente contradicción es que su regreso tiene dos partes, inevitablemente. Si tú no llegas a esta conclusión, tú violas el principio de la no contradicción de la Biblia, porque tu interpretación te lleva a contradicciones que te acabo de mencionar. La primera parte es sorpresiva y la otra es predecible. Una parte es en un escenario normal y la otra es en un escenario apocalíptico. En una es eminente y la otra es después de varios acontecimientos. En una viene por su iglesia y en otra viene con su iglesia. Porque la Biblia habla del recogimiento de la iglesia. Primera Tesalonicenses 4, del 15 al 17 dice que, conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Habla de un recogimiento, para estar con el Señor para siempre. El Señor nos habla de que va a venir a recogernos. ¿Recogernos para llevarnos a dónde? La pregunta. Jesús habló de esto en Juan capítulo 14 del 2 al 3 cuando dijo, en la casa de mi Padre hay muchos aposentos. Si no fuera así, ya les hubiera dicho. Así que voy a preparar el lugar para ustedes. Y si me voy les preparo el lugar, vendré otra vez y los llevaré conmigo para que donde yo esté, también ustedes estén. Mientras estás escuchando esto dices, Señor, entonces hay muchas casas, ¿vas a preparar lugar? Sí. ¿Nos vas a llevar? No. Y entonces lo de las casas y las mansiones, no, pues se me hizo un dato interesante para que supieran ahí. Allá hay muchas casas, pero no son para ustedes. Obviamente que no. Estaba diciendo, voy a preparar la mansión y voy a venir por ti para llevarte a la mansión. Fíjate lo que está diciendo. Es claro. En la casa de mi Padre hay muchos aposentos. Si no fuera, yo les hubiera dicho. Así que voy a preparar lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los llevaré conmigo. ¿A dónde? Al lugar que preparó, a esos aposentos. Por eso habla del regreso de la iglesia. Luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco y su jinete se llamaba Fiel y Verdadero. Con justicia dicta sentencia y hace la guerra. Y lo siguen los ejércitos del cielo. Fíjate que están detrás de él, no delante de él. ¿Por qué están detrás de él? Porque vienen del cielo, chicos. Los siguen los ejércitos del cielo, montados en caballos blancos y vestidos. Esto no solamente soluciona la contradicción que se tiene con la inminencia y la no inminencia del rapto y lo sorpresivo y lo predecible, sino que también es algo que Jesús nos dijo. Jesús dijo en Lucas 17 que su venida sería antes de que cayeran los juicios sobre la tierra. Juicios, entiéndase, Apocalipsis capítulo 6 a capítulo 19. Todos esos juicios. Fíjate lo que dice Jesús en Lucas 17 del 21 al 35. Dice, entonces dijo a sus discípulos, se acerca el tiempo en que desearán ver el día que el Hijo del Hombre regrese, pero no lo verán. Está hablando del capítulo 17 de Lucas. Ese es mucho antes de la última semana, cuando estaba en el templo y en el monte de los olivos. Está aquí por Samaria y por Galilea, Jesús
teniendo esta conversación con los discípulos. Entonces, mucho antes. Y dice, se acerca el tiempo en que desearán ver el día en que el Hijo del Hombre regrese, pero no lo verán. Algunos dirán, miren, ahí está el Hijo del Hombre y aquí está, pero no lo sigan. Pues así como el relámpago destella, ilumina el cielo de un extremo al otro, así será el día cuando venga el Hijo del Hombre. Te está diciendo que debe ser con un flechazo de luz que va a inundar toda la tierra. Y luego dice, será como en los días de Noé. En esos días la gente disfrutaba de banquetes, fiestas, casamientos, hasta el momento en que Noé entró en su barco y llegó el diluvio y los destruyó todos. Fíjate cómo está hablando, como los días Noé. ¿En qué? En que la gente estaba viviendo sus vidas normales hasta que fue resguardado Noé y luego vino el juicio. Luego te lo reitera. Dice, el mundo será como en los días de Lot, cuando las personas se ocupaban de sus quehaceres diarios, comían, bebían, compraban y vendían, cultivaban y edificaban, hasta la mañana en que Lot salió de Sodoma y entonces llovió del cielo fuego y azufre y destruyó a todos. Te lo vuelvo a repetir, la gente viviendo sus vidas normales, Lot fue resguardado y cayó el juicio. Noé, en el tiempo estaban viviendo sus vidas normales, Noé fue resguardado y cayó el juicio. ¿Están viendo la explicación? Dice, sí, será todo como siempre hasta el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. Fíjate cómo está dando está dando la característica. Será todo como siempre hasta el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. Ese día, la persona que está en la azotea no baja a la casa para empacar, la persona que está en el campo no regresa a casa. ¿Por qué? Porque ahí donde estás va a ser recogido. Dice, esa noche 2 personas estarán durmiendo en una misma cama. Una será llevada y la otra dejada. 2 mujeres estarán moliendo harina juntas en un molino. Una será llevada y la otra dejada. Estás diciendo, va a haber ese flechazo, se va a manifestar el Hijo del Hombre y va a llegar a recoger a los suyos. Va a ser todo como siempre. Igual que lo hizo con Noé, igual que lo hizo con Lot. Te está diciendo que será entonces igual, la misma situación, chicos. Como Noé, como Lot. La gente viviendo sus días normales hasta el día en que los justos fueron resguardados y entonces el juicio cayó sobre ellos. No entró en su barco y llegó el diluvio y los destruyó todos. Lot salió de Sodoma, entonces llovió fuego del cielo. Y así será cuando Jesús venga, te está diciendo el pasaje. Se iluminará el cielo de un extremo a otro. Entonces su iglesia será tomada previa a los juicios. Te está diciendo que 2 personas estarán durmiendo en una misma cama, una será llevada y la otra dejada. 2 mujeres estarán moliendo harina juntas, una en un molino, una será llevada, otra dejada. ¿Qué juicios son los que Dios va a derramar sobre la tierra? Los que comentamos, los de Apocalipsis 6 hasta el 19, chicos, del 6 al 19. Todo ese es el día de ira de Dios. O sea, el juicio de los sellos, trompetas, las copas, el juicio de la gran ramera, culminando con el gran Armagedón, donde el anticristo y todo su ejército son destruidos. Y estos juicios no son como que, bueno, es que un juicio, aquí hay normalidad y todos estamos bien y allá están sufriendo. No, estos juicios son mundiales. No hay lugar de escapatoria. Dice la Biblia que una 1/4 parte de la población mundial va a morir. Dice Apocalipsis 8:13, ay de los que moran en la tierra. Apocalipsis 12:12 dice, ay de los moradores de la tierra y del mar, por si acaso faltaba un espacio. Ahora, también los que viven en el mar. Apocalipsis 16:20 dice, las ciudades de las naciones enteras se desplomaron. Todas las islas y las montañas. ¿Te suena local el episodio? Es mundial. Tan mundial, que en Apocalipsis 16, del 3 al 4, dice que el mar completo se convirtió en sangre, como el de una persona muerta, y murió todo ser viviente que había en el mar. ¿Te suena local esto? Es completamente mundial. No es como que, bueno, aquí estamos resguardados los santos, pero ya están sufriendo. No. Es todo el mundo. Por eso dice Isaías 24, del 4 al 6, que la tierra languidece y se marchita, el mundo se marchita y desfallece. Una maldición consume la tierra. Isaías 24, del 1 al 3 dice, miren, el Señor está a punto de destruir la tierra y convertirla en una inmensa tierra baldía. Sí. Y luego menciona, si del caso tenías dudas, Apocalipsis 16, del 14, que dice que cuando el anticristo reúne, dice, a los ejércitos, reúne a los ejércitos, a los reyes del mundo entero. No hay lugar donde
te diga que solamente es un fenómeno local o un acontecimiento local. Es mundial todo esto que viene. Entonces no hay un lugar donde pueda ser resguardado. Oye, pues hay una persecución aquí, o el juicio está cayendo sobre México, vámonos a El Salvador. No, es todo el mundo va a estar sufriendo. Entonces el Señor te dice, va a ser el rapto antes de los juicios. Lucas 17, del 21 al 34, te dice eso. Días normales, ¿hasta qué punto? Fíjate lo que dice. Días normales, hasta que aparezca Jesús con un flechazo y se lleva a los suyos. Léelo, estúdialo a profundidad. Lucas 17. Pero no solamente tenemos eso. Tenemos que la Biblia nos enseña que no sufriremos la ira de Dios. No sufriremos la ira de Dios. Jesús promete guardarnos de la hora de prueba mundial. Te dice Apocalipsis 3. Dice, por cuanto has guardado mi mandamiento de ser perseverante, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Fíjate, está hablando hora de prueba del mundo entero. A lo largo de la historia hemos tenido juicios a naciones, a Babilonia, a Samaria, a diferentes naciones en general. Pero un juicio al mundo entero, una hora de prueba al mundo entero, solamente te habla de los juicios que vienen sobre la tierra, que son derramados en los siguientes capítulos de Apocalipsis. Esas son las horas de prueba. ¿Sí? La Biblia te dice que te voy a guardar por cuanto has perseverado, por cuanto no has claudicado. También nos enseña la Biblia que no experimentaremos la ira de Dios. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Te está diciendo claramente, no somos puestos para recibir la ira de Dios. Y claro que sabemos que eso se refiere al juicio ante trono blanco que uno pudiera experimentar, pero también se refiere a los juicios aquí. Dice Apocalipsis 15:1, dice, vi en el cielo otra señal grande y maravillosa, 7 ángeles con las 7 plagas, las copas, que son las últimas plagas, pues con ellas se consumirá la ira de Dios. Fíjate, la ira de Dios no solamente es en el lago de fuego. La ira de Dios también se manifiesta aquí en este periodo. Y te está diciendo el ángel, dice, estas copas es con lo que se consuma la ira de Dios, los juicios de Dios sobre la tierra. ¿Es ira de Dios? Sí. Y Pablo está diciendo, no lo vamos a experimentar. Te dice, y es aquí donde quiero que entiendan, hay una confusión muy tremenda que sucede entre muchos, porque confunden la ira de Dios con la ira de Satanás. La ira del enemigo es siempre contra la iglesia y lo ha sufrido la iglesia desde el inicio por medio de las persecuciones. Esa es la ira del enemigo. La ira del enemigo que se manifiesta en persecución, en tratar de eliminar a la iglesia de una forma u otra. Y eso a lo largo de la historia se ha experimentado y aún el día de hoy tenemos el mayor número de cristianos siendo perseguidos en China, en diferentes partes del mundo árabe y demás. Actualmente, esa es la ira de Satanás, la persecución a la iglesia. Esa es una cosa. Pero la ira de Dios son los juicios de Dios sobre la tierra. Y hay gente que dice, es que nos vamos a quedar aquí a experimentar eso. Y están dispuestos a experimentar eso. Pero es vergonzoso, no es honorable querer experimentar la ira de Dios. La ira de Satanás preparte. Siempre tenemos que estar dispuestos a vivir algún tipo de persecución. Siempre. Pero estar dispuestos a soportar la ira de Dios es porque no te encontraste digno de escapar de ella. Porque eres un siervo hipócrita que no estabas viviendo la fe genuinamente. Como dice, puso con los hipócritas. ¿Sí? Y la Biblia dice que sí podemos escapar. Dice que no vamos a experimentar la ira de Dios. Y en Lucas 21:36 te dice que velad pues en todo tiempo orando, que estáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Te dice que puedes escapar y estar de pie ¿en dónde? Delante del Hijo del Hombre. ¿Te suena a rapto? Definitivamente. Y aparte de esto, tenemos que Dios siempre resguarda a sus siervos antes de sus juicios. Es un patrón que Dios siempre hace. ¿Te acuerdas cuando estaba Abraham discutiendo con Dios?
estaba intercediendo por Sodoma y Gomorra, y porque Lot estaba ahí, el Señor, a ver, pero pues si hay unos 50 justos, ¿qué onda? Y empezó ahí como buen judío a hacerle rebatinga con el Señor. Y le dice Abraham, le dice en Génesis 18:23, ¿destruirás también al justo con el impío? ¿Se acuerdan que el Señor contestaba? Dice, no. Por eso la generación prediluviana, el Señor no podía derramar sus juicios sino hasta que el justo estuviera resguardado. No entró en su barco y llegó el diluvio y destruyó a todos, dice Lucas 17. Sodoma y Gomorra. Lot salió de Sodoma, resguardó a los suyos y entonces destruyó a Sodoma y Gomorra. ¿Se acuerdan en Jericó? También. ¿Qué dijeron los espías? Hey, métanse en la casa, resguárdense en la casa. ¿Sí? Todos los que se encuentren en la casa y se encuentren resguardados, no les va a caer el juicio. Resguardó su familia y los que no entraron, sorry, juicio. Tienes también en Jerusalén, cuando fue la destrucción de Babilonia, ¿sabes qué Dios le decía a Jeremías en Jeremías 5:1? Le decía, corran por todas las calles de Jerusalén, dice el Señor. Busquen arriba y abajo, busquen por toda la ciudad. Si encuentran aunque sea una sola persona justa y honrada, no destruiré la ciudad. Fíjate lo que está diciendo, que Dios no derrama sus juicios mientras que haya justos en la ciudad. Tú y yo, la iglesia, somos los que estamos refrenando los juicios de Dios. Nada más imagínate eso. Porque como dice Abraham, dice, ¿destruirás al justo con el impío? No. Y mientras que haya justos ahí, no va a destruir. Con que haya un justo. ¿Te acuerdas cuando estaba con la familia de Lot, los ángeles? Que les dijo, le decían a Lot en Génesis 19:22, date a prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allá y puesto salvo. Es decir, no podían destruir Sodoma y Gomorra hasta que los justos salieran de ahí. ¿Estás consciente de esto? Pero no sé qué nos hace pensar que, oye, es que Dios sí puede mandar juicios todos coludos y todos rabones, justos e injustos, órale. Por eso le decía, con que haya uno justo, le decía Jeremías, le decía Dios por medio de Jeremías, con que haya uno justo, no destruiré la ciudad de Jerusalén. Además, tiene sentido que sea así porque tú ves el mismo patrón con los cristianos en el año 70. ¿Sabes que fue destruido Jerusalén en el año 70? Pero ni un solo cristiano murió. Murió más de 1 millón de judíos. Pero Dios les había advertido a los cristianos de que tan pronto vean a la ciudad rodeada de ejércitos, es el pitazo para que huyan. Y vieron la ciudad rodeada de ejércitos. Y ese fue el pitazo para huir y resguardarse. Con que haya un justo, Dios refrena su juicio. Los embajadores siempre son retirados antes de que estalle la guerra. En una guerra, ¿qué hacen cuando va a haber una guerra, chicos? Los países retiran primero a los embajadores, lo normal. ¿Y qué dice la Biblia? Tú y yo somos embajadores en Cristo. Dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 20. No solamente te enseña que Dios entonces resguarda a sus siervos antes del juicio, es otro principio, sino que también la Biblia te enseña en Apocalipsis capítulo 12 que va a ser arrebatada al cielo para que no sea devorada por el dragón. Piedra, tienes una visión astronómica en Apocalipsis 12 del 1 al 9, al 5, que dice: apareció en el cielo una señal maravillosa, una mujer revestida de sol, con la luna debajo de sus pies y con una corona de 12 estrellas en la cabeza. Estaba embarazada y gritaba por los dolores y angustias del parto. Y apareció en el cielo otra señal, un enorme dragón de color rojo encendido que tenía 7 cabezas, 10 cuernos y una diadema en cada cabeza. Con la cola arrastró a la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Cuando la mujer estaba a punto de dar a luz, el dragón se plantó delante de ella para devorar al hijo tan pronto naciera. Ella dio a luz un hijo varón que gobernará a todas las naciones con cetro de hierro, pero su hijo fue arrebatado y llevado hasta Dios que está en su trono. Fíjate, te está diciendo que el hijo fue arrebatado y llevado hasta Dios para ser resguardado del dragón. Pregunta, chicos, ¿Cristo es una persona? La Biblia te dice en 1 Corintios 12:12 que Cristo no es uno, sino es un cuerpo de creyentes.
Tú y yo somos parte del cuerpo de Cristo. Impresionante, qué privilegio ser parte de Cristo. Dice que es un grupo de creyentes. Así como la visión, la mujer representa a un pueblo, a un grupo de personas, que es el pueblo de Israel. Aquí el Hijo representa a Cristo, la cabeza y el cuerpo. ¿Por qué? ¿Cómo vamos a ver eso? ¿Quién va a reinar con vara de hierro? Cristo. ¿Y a quién más se le prometió eso? A nosotros. Apocalipsis 2:27 dice que a los que vencieron, a nosotros, vamos a reinar con vara de hierro. O sea, 1 Corintios 12 te dice que Cristo somos todos nosotros, somos parte del cuerpo. Y se confirma en esos pasajes de Apocalipsis 2:27, porque tú y yo vamos a reinar con vara de hierro a la humanidad. Pero pregunta, chicos, Cristo Cristo resucitado, un cuerpo resucitado, ¿fue llevado al cielo para resguardarse o resguardarlo de que lo maten? ¿Jesús con cuerpo resucitado lo podrían matar? Dice Romanos 6:9, Cristo, por haber sido levantado entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él. Entonces, no es Cristo al que lo están buscando resguardar aquí. Cristo no ascendió al trono de Dios para ser resguardado de nadie. Pero, ¿quién sí necesita resguardo? La iglesia, el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿de quién está hablando el pasaje? Está hablando de la iglesia, del Hijo que está terminando de nacer. Porque mientras que el número de creyentes que han de formar parte de la iglesia no ha terminado de nacer. ¿Estás consciente de eso? ¿Qué sucede cuando son llevados al cielo? ¿Son llevados al cielo, a las mansiones celestiales? Cuando son llevados al cielo, la Biblia te dice, ahí en ese pasaje de Apocalipsis 12, que vencen al enemigo. Apocalipsis 12 habla de que lo vencen por la sangre del Cordero y el testimonio, porque menospreciaron sus vidas como para no tener miedo a la muerte. Vencemos al enemigo. Y es aquí, cuando somos llevados al cielo, que se cumple la palabra de 1 Corintios 6, capítulo 3, que te dice que vamos a juzgar a los ángeles. ¿Te has preguntado cuándo vamos a juzgar a los ángeles o qué ángeles? Porque no es como que, Miguel, te tenía ganas de hace tiempo, ven acá, te voy a juzgar. No es así. Está hablando de los ángeles malos. Y la Biblia dice que Satanás es el acusador de los hermanos. Vamos a llegar ahí, en ese concilio celestial, y ya no va a estar Cristo solamente ahí como nuestro abogado, vamos a estar ¿quién? Nosotros. Y ahora Él va a ser el que va a ser enjuiciado. ¿Por quién? Por la iglesia, por nosotros. ¿Y sabes cuál va a ser el veredicto? Vamos a juzgar sobre Él y lo vamos a expulsar por completo de la iglesia. Lo expulsamos por completo con todos sus ángeles, dejan de tener audiencia al trono de Dios para acusarnos, porque ya vamos a estar ahí. Es como te atreves a acusarnos, ahora estoy aquí. ¿Y qué dice ahí en ese pasaje? Dice que se desata una batalla. Satanás se resiste y Miguel y sus ángeles tienen que pelear para terminar de llevar a cabo la expulsión que nosotros habremos ordenado sobre el enemigo. ¿Te imaginas? Tal vez tú te preguntabas, pues ¿dónde encajamos eso de que vamos a juzgar a los ángeles? Es aquí, cuando estamos en el cielo. No solamente eso, por eso también menciona que hay una gran fiesta en los que moran en el cielo, mientras que hay terror en los que moran en la tierra. ¿Quién va a estar morando en el cielo haciendo fiesta? Mientras que están aquí con el terror, porque el enemigo ha ascendido a la humanidad y tiene poco tiempo, nosotros allá vamos a estar celebrando, dice la Biblia, Apocalipsis 12:12. Esta es la herencia de Dios para los santos. Ahorita solamente estamos esperando que el bebé nazca. Por eso podemos apresurar la venida del Señor con cada persona que se convierte. Entonces, la iglesia es tratada en Apocalipsis 12, y es claro que somos nosotros, que somos el cuerpo de Cristo, que vamos a gobernar. Somos ese hijo que va a gobernar con vara de hierro. Y nosotros sí necesitamos ser resguardados. ¿Cristo a la cabeza? No, nosotros sí. Y aparte de eso, Jesús lleva a su iglesia a las mansiones que Él ha preparado para guardarlos del juicio. Como les había comentado,
Jesús dijo que vendría para llevarnos a nuestros aposentos. Juan 14, del 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. Ustedes creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos aposentos. Si no fuera así, ya les hubiera dicho. Así que voy a preparar lugar para ustedes. ¿Está preparando ahorita lugar para quiénes? Para nosotros. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los llevaré conmigo. ¿A dónde, chicos? A esos lugares. ¿Tiene sentido? Está hablando en ese contexto. Eso lo menciona en Juan capítulo 14, pero es una corroboración de Isaías 26, del 19 al 21. No sé si has leído ese pasaje. Es un pasaje asombroso. Viene en el Antiguo Testamento, pero habla de la iglesia. Te dice este pasaje, Isaías 26, del 19 al 21. Tus muertos vivirán, sus cadáveres volverán a la vida. Despierten y griten de alegría, moradores del polvo, porque tu rocío es como el rocío de la mañana y la tierra devolverá a sus muertos. Anda, pueblo mío, entra en tus habitaciones y cierra tus puertas tras de ti. Escóndete por un momento hasta que pase la ira. Fíjate lo que está diciendo al pueblo. Escóndete en tus aposentos mientras que pasa la ira. Dice, es impresionante. Está alerta, el Señor va a salir de su morada para castigar la maldad de los habitantes de la tierra. La tierra pondrá al descubierto la sangre derramada y no ocultará a sus muertos. Fíjate lo fuerte. Te lo vuelvo a leer. Este pasaje está muy impresionante porque habla de la resurrección de los muertos y de esconder a esos resucitados en los aposentos mientras que pasa la ira. Dice, tus muertos vivirán, sus cadáveres volverán a la vida. Despierten y griten de alegría, moradores del polvo, porque tu rocío es como el rocío de la mañana y la tierra devolverá a sus muertos. Anda, pueblo mío, entra en las habitaciones y cierra tus puertas tras de ti. Escóndete por un tiempo hasta que pase la ira. Está en alerta. El Señor va a salir de su morada para castigar la maldad de los habitantes de la tierra. La tierra pondrá al descubierto la sangre derramada, ya no ocultará a sus muertos. Es decir, es hora de juicio. Dios ya no va a seguir tolerando la injusticia. Y se cumple lo que dice Salmo 27:4. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Qué hermoso. Pensamos que era alegoría, pero es literal. No solamente tienes estas razones para creer que el rapto es antes, sino también la iglesia, como les había comentado, está detrás de la venida de Jesús. Fíjate lo que, nada más, la iglesia es llevada, Jesús dice que preparó unos aposentos, es llevada a la iglesia a disfrutar de esos aposentos mientras que cae la ira. Vamos bien hasta ahí. Entonces tiene sentido de que la iglesia venga con Él, detrás de Él, porque está partiendo del cielo. Y aparte Jesús tiene que tomar algo de tiempo para pasar lista a las tropas del cielo. Hay un pasaje, Isaías 13, del 2 al 5, donde te habla de Jesús llamando a su iglesia en el cielo para tomar lista a toda su tropa. Fíjate lo que dice. Sobre un monte alto agiten la bandera, llámenlos a gritos, háganle señales con la mano para que entren por las puertas de los nobles. Imagínate, ya el Señor nos llevó a las moradas, a nuestras moradas celestiales. Y el Señor dice, es hora de regresar, chicos. Dice, agiten la bandera, llámenlos a gritos. Nos llaman de lo que estemos haciendo allá. Dice, háganle señales con la mano para que entren por las puertas de los nobles. Yo he dado orden a mis consagrados, he reclutado a mis guerreros, a los que se alegran de mí, a los que se alegran de mi triunfo, para ejecutar mi ira. Escuchen, se oye un tumulto en las montañas como el de una gran multitud. Escuchen, se oye un estruendo de reinos, de naciones que se han reunido. El Señor de los ejércitos pasa revista a un ejército para la batalla. Vienen de tierras lejanas, de los confines de los cielos. Viene el Señor con las armas de su ira para destruir la tierra. Qué impresionante. Isaías 13. El Señor sacando lista, llamando a los que nos llevan a sus moradas. Hoy obviamente tiene que haber un momento donde nos llama de regreso para regresar. Dice, tomando lista a todos sus ejércitos, a todos nosotros, porque vamos a regresar. Y sucede. Apocalipsis 19, donde aparece el jinete con la iglesia siguiéndolo en caballos blancos. Fíjate, la iglesia siguiéndolo. ¿Por qué? Porque venimos del cielo. Empieza a tener todo sentido. También podemos saber que la iglesia
no va a recibir los juicios de Dios, no solamente por todas estas razones, sino también porque la iglesia está representada a los 24 ancianos que están en el cielo cuando se desatan los sellos de los juicios de Dios. No sé si te has dado cuenta de los personajes misteriosos que son los ancianos. La Biblia te habla y los distingue de otros creyentes de la tribulación. En Apocalipsis 17 te ves a los santos de la tribulación y a los ancianos. Son personajes diferentes. También ves que se distinguen de los ángeles en Apocalipsis 7:11. Y también se distinguen del pueblo de Israel en Apocalipsis capítulo 7 y capítulo 12, donde la mujer es el pueblo de Israel y los sellados. Pero entonces, ¿quiénes son los ancianos? Los ancianos tienen características únicas. Y ese es un enigma que tú podrás contestar. Se sientan en tronos. ¿A quién se le prometió sentarse en tronos? Apocalipsis 3:21, a la iglesia. Llevan vestiduras blancas. ¿A quién se le prometió dar vestiduras blancas? A la iglesia. Llevan coronas de oro. ¿A quién se le prometió coronas de oro? A la iglesia. Entonan el canto de los redimidos, de que nos has redimido de toda tribu, lengua y nación. ¿Quiénes son los redimidos? La iglesia. Y son llamados ancianos, así como reyes y sacerdotes. ¿Quiénes son? ¿Cómo se le llama el liderazgo de la iglesia? Ancianos. ¿Quiénes son los ancianos? Los ancianos son los que reinan juntamente con Dios. Es la iglesia. Se nos ha dado un trono. Dice que el Señor, que nos sentaríamos juntamente con Él. Y esa es la representación. Y son los ancianos que están ahí, siendo testigos de cómo se desatan los sellos en Apocalipsis, capítulo 6. Estamos en el cielo cuando eso sucede. Y todo empieza a tener sentido. Además de esto, tienes que Jesús sigue el patrón de una boda judía. No sé si sepas cómo opera una boda judía, pero hay una mecánica tradicional en esos tiempos bíblicos que se llevaba a cabo para poderse casar con una mujer, con una judía, con una doncella. Y lo que se hacía es que el novio dejaba la casa del padre para irse a casar. Iba a ir a la casa de su amada para desposarse con ella. Dejaba la casa de su padre. Y Jesús tal cual dejó la casa de su padre en el cielo para venir a despojarse. A desposarse con su novia. Como segundo acto, después de emprender esta travesía, entra a lo que se conoce como el ketubá, que se dice el pacto matrimonial. El futuro novio viaja a la casa de la padre de la novia, de la futura novia, y paga el precio de compra y que se establece con el pacto matrimonial, porque se compraban a las novias. Y eso era como un candado para que ninguna persona que no fuera económicamente solvente pudiera casarse. Tienes que tener ya la viabilidad para casarte. Entonces convenían con el pago de la novia y se establecía el precio de compra y se daba el pacto matrimonial, lo que se conoce como el ketubá. Se hacían los votos matrimoniales ahí, ¿sí? Y era vinculante, no era una pedida de mano. Solo podía romperse mediante un divorcio porque estaban casados. Cualquier infidelidad durante ese periodo de desposamiento donde ya estaban casados, aunque no hubieran consumado el matrimonio, se podría considerar como adulterio. Entonces, ¿qué pasaba? Se convenía el precio por la novia, y si la novia aceptaba la propuesta de matrimonio y casarse, la novia tomaba una copa que el novio le ofrecía como aceptación de dicho pacto, y la novia bebía la copa. ¿Y qué creen que hizo Jesús? Jesús no solamente dejó la casa de su padre, sino que en la última cena Él estaba diciendo el pago que iba a dar por nosotros. Esta es mi sangre que va a ser derramada por ustedes. Y ofreció la copa y dijo, beba. Y con eso estaba desposándose con su iglesia. No solamente eso, sino que después de ese episodio, el judío, el joven, ya después de tener ya
no la novia, la esposa asegurada, apartada, regresaba a la casa de su padre y ponía una añadidura para él vivir ahí, porque acuérdense que en ese tiempo, en la cultura agraria, los hijos continuaban con el trabajo, con el negocio de su padre. Trabajaban la tierra de sus padres y vivían en la misma hacienda. Entonces, él regresaba a la casa de sus padres y dice, ok, ya estoy casado, ahora sí tengo que poner la casa, edificar, y preparaban el aposento. ¿Y qué hizo Jesús? Se desposó, pagó el precio, voy a la casa de mi padre para el lugar, tal cual como el novio lo hace como una novia. Y luego, en ese entonces, en ese periodo, pues obviamente les pasaba el chisme a la esposa que estaba en espera, porque el esposo iba a llegar en cualquier momento, porque la reunión era sorpresiva, típicamente era de noche. Pero le daban el informe de que, oye, ya casi termina la casa, ya vimos, está la casa. Y estaba parando del reencuentro. Entonces sabía que ya faltaba poco porque le llegaron los reportes. Y tenía que estar lista con sus doncellas y demás para eso. Y llegaba el novio típicamente de noche, con toda la algarabía y con todo el sonido de sus amigos y demás. Y llegaba por su esposa, y el cual se le llevaba. Y se le lleva a la casa. El novio regresaba a la casa de su padre, permanece separado, regresa con ella a la casa de su padre, del novio, para lo que es la ceremonia nupcial y para consumar el matrimonio, lo que se conoce como el jupá. Y luego celebraba 7 días de boda, no 1, 7. Curioso, ¿no? 7 días. ¿Y cuánto dura la tribulación? 7 años, mientras que vamos a estar nosotros allá celebrando, mientras acá están sufriendo. ¡Qué heavy! ¿Patrón de boda? Sí, completamente. Y esto a veces se nos olvida. La otra teoría es que Jesús llega hasta el final, de forma sorpresiva, pero el mundo lo está esperando. De forma inminente, pero pues no podía esperarlo antes porque tenía que suceder todo eso. Y viene por su iglesia al final, al mero final, después de las tribulaciones y juicios, y reciben a Jesús para encaminarlo de regreso. Es decir, como que subimos, pero pues ya regresamos. Ya nos vamos, pero ya regresamos. Esa es la teoría de que el rapto sucede hasta el final. Y que nosotros fugimos como un comité de bienvenida para recibir a Jesús. Pero la iglesia no es ningún comité de bienvenida. La iglesia es esposa. Y el amado viene por ella para consumar el pacto matrimonial. Le lleva a sus aposentos. Jesús sigue todo el protocolo judío de una boda judía. Si tú no entiendes, por eso dice en Efesios 5 que por esta causa dejará al hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer. Dice Pablo, pero yo hablo de Cristo. Está siguiendo el mismo patrón. Y a veces se nos olvida. Es como que el Señor está haciendo un aposento ya, sí, pero no te voy a llevar. Sí, nada más te voy a dar el privilegio que me camines. O sea, te voy a tratar como un comité de bienvenida y no como esposa. Pero no, el Señor se esposó. Dice Pablo que somos la esposa de Cristo. Entonces, por esta razón, no puede suceder después de la tribulación el rapto. Entonces, resumiendo, si pensamos que el rapto es después o mediados o finales, no sería inminente y habría una contradicción en la Biblia. Pero sabemos que es antes de la tribulación porque Jesús dijo explícitamente que sí sería en Lucas 17. También la Biblia dice que no sufriremos la ira de Dios, que Dios siempre resguarda a sus siervos antes de derramar sus juicios, que la iglesia es el hijo arrebatado al cielo antes de ser devorado por el dragón en Apocalipsis 12. Jesús lleva a su iglesia a las mansiones a resguardarlas del juicio, según Juan 14 e Isaías 26. La iglesia está detrás de él cuando se abren los cielos en su segunda venida, porque partimos de ahí. Y la iglesia, los 24 ancianos, están en el cielo cuando comienzan los juicios. Y además, la iglesia sigue el mismo patrón de una boda judía. Por estas razones,
El rapto tiene que suceder antes de los juicios. Y esto explica muchas cosas. Muchas cosas. ¿Por qué? Porque Pablo creía que estaría vivo cuando fuera raptado. No sé si te has puesto a leer la Biblia y dices, oye, dice Pablo que nosotros los que estemos vivos, los que ya hemos quedado. Y Pablo, ¿tú? O sea, 2000 años después, o sea, le erraste un buen. Pablo mencionaba en 2 Tesalonicenses, dice que a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, o sea, Él esperaba estar ahí, vivo. Porque dice, no todos moriremos. Y dice, Pablo incluyéndose en todo eso porque él esperaba estar vivo. O no sabía Pablo y se equivocó, o sabía de más. Solamente 2 sopas. O no sabía y se equivocó. Muchos, es lo que alegan muchos teólogos. Decía que, de hecho, dicen que Pablo tenía su teología equivocada porque creía que el rapto ocurriría durante su vida. Y que incluso hizo mucho daño a la iglesia por convencerla de que Jesús regresaría pronto. Es lo que dicen algunos teólogos. Es que estaba bien, pues falló, pues no podía ser perfecto. O la otra opción es que Pablo sabía que Jesús podía venir en cualquier momento y por eso lo esperaba en sus días. ¿Ahora entiendes la eminencia? ¿Ahora entiendes la actitud de Pablo? Porque si Jesús te ordena, espéralo todo el tiempo, es porque puede venir en cualquier momento. No hay ningún acontecimiento que lo tenga que preceder y puedes estar alerta, esperanzado con esa venida. Simplemente Pablo estaba cumpliendo con la ordenanza de Jesús de esperarlo todo el tiempo, porque su venida es eminente. Sabía que no había ningún requisito previo que tenía que suceder. Y no solamente eso, no solamente explica la actitud de Pablo. Dices, no se equivocó, estaba siguiendo la instrucción de Dios, de esperarlo. Aún Juan, Pedro, Santiago y el autor de la carta de Hebreos, que mi candidato es Bernabé, creían que el fin estaba cerca en sus días. Pedro, diciendo, el fin del mundo se acerca. Y aquí nos tienes, 2000 años después. Juan, diciendo, queridos hijos, esta es la hora final. 1 Juan 2:18. ¿Esta es la hora final? Y aquí nos tienes, 2000 años después. Bernabé, animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Hebreos 10:25, ¿se acerca? 2000 años después. Santiago, amados hermanos, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Fíjate, está hablando de la iglesia primitiva que estaban esperando el regreso del Señor. Piensen cómo los agricultores que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y la primavera, con ansias esperan a que maduren los preciosos cultivos. Ustedes también deben estar pacientes. Anímense porque la venida del Señor está cerca. Santiago, ¿qué onda? ¿Se equivocaron? Pues no estaba tan cerca, pues faltaban 2000 años. Pues apóstoles, como que no nos enseñó Jesús muy bien. Y así a veces nos atrevemos a pensar. Pablo, Romanos 13:11. Sé porque nuestra salvación está más cerca que cuando recién creímos. Ellos creían que el Señor iba a regresar en su tiempo, porque ellos abrazaban y creían en la doctrina de la eminencia. Y eso te ayuda a entender por esta actitud. Estaban velando, se equivocaron, sí, en cuestión de que no fue su tiempo, pero estaban cumpliendo la ordenanza del Señor, de esperar todo el tiempo, de buscar discernir y estar a la expectativa del Señor, porque el Señor te ordena, estate listo, como el siervo está esperando a su Señor de las bodas. Listo. Y ellos estaban así, cumpliendo con esa ordenanza. También esto ayuda a entender la actitud y la expectativa de la iglesia primitiva, chicos, porque la iglesia primitiva estaba loca por la venida del Señor. Loca. ¿Sabes cómo se saludaban? Se saludaban diciendo, Maranatha. ¿Qué significa? El Señor regresa. Esperaban con ansias, no al anticristo, no a ningún evento, sino a la aparición de Jesús. Filipenses 3:20 dice, en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que regrese como nuestro Salvador. No al anticristo, al Salvador. Esperamos con mucho anhelo. La iglesia anhelaba
la venida del Señor. Dice Tito 2:13, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La iglesia aguardando. Dice 1 de Tito 1:10. También comentan cómo ustedes esperan con ansias la venida desde el cielo del Hijo de Dios, Jesús, a quien Dios levanta los muertos. La iglesia esperando con ansias. ¿Cómo está la iglesia ahora, chicos? ¿La iglesia realmente espera con ansias la venida del Señor? Dice Hebreos 9:28, dice, Cristo vendrá otra vez, pero no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. Era la actitud de la iglesia. Y se animaban así. Los apóstoles decían, el Señor ya viene, prepárense, esperamos a la venida del Señor. Y la iglesia estaba en este frenesí. Decía 2 de Pedro 3 del 11 al 12, dice, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios y esperar con ansias el día del Señor y apresurar a que este llegue? O sea, sí, estaban, ya, para que venga. Hay que completar el nacimiento del niño. 1 Tesalonicenses 3:13 dice, que los fortalezca interiormente para que cuando nuestro Señor Jesús venga con todos los que han creído en Él, la santidad de ustedes sea intachable delante de nuestro Dios y Padre. Imagínate Pablo diciendo, mantengan santa para que el Señor cuando venga los pesque bien. O sea, les enseñaba que podía venir en su tiempo. ¿Estás consciente de esto? Y la iglesia lo tomaba y lo abrazaba. No, sí, el Señor viene. Se saludaban diciendo, Maranata, Cristo viene. 1 Corintios 16:22. También la expectativa, tal así, tenían la expectativa de su regreso, era tan fuerte que algunos habían dejado de trabajar. En 2 Tesalonicenses, que era la iglesia a la cual Pablo les predicó por 3 semanas, les enseñó puro a profecía, chicos, que les ayudó a sobrellevar las tribulaciones que vivieron los siguientes días cuando Pablo partió. Pero también los llevó a no querer trabajar. Si no, pues el Señor viene. Pues, y tuvo que Pablo escribiese una carta de, pónganse a chambear. ¿Sí? Su expectativa era tan fuerte que algunos habían dejado de trabajar. Algunos por las tribulaciones de Tesalonicenses pensaban que ya había sucedido el rapto y que se habían quedado en el día del Señor. Dicen, ya nos quedamos, esto está bien terrible, ya se caían los juicios. Y Pablo tuvo que escribirles en 2 Tesalonicenses capítulo 2, acerca que, todavía no. ¿Sí? Algunos, de hecho, otros se esperaban porque no venía. En 2 Pedro tenía que decirles, el Señor no tarda su promesa, según algunos tienen por tardanza. O sea, la iglesia ya quejándose porque el Señor se tardaba en la iglesia primitiva. ¿Cuándo va a venir? Sí, dijeron que el año pasado que iba a venir y no ha llegado. ¿Les suena familiar? Y Pedro diciendo, Señor es paciente. Y algunos estaban volviéndose cínicos e incrédulos por la tardanza. Por eso decía en el versículo 4 de ese mismo capítulo, que dirán, ¿qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? Y fíjate que esta burla de la venida del Señor no es de los incrédulos que no saben nada, es de los de adentro. Porque, ¿qué pasa? Cuando esperas la venida del Señor y no viene, un año, otro año y demás, te puedes caer en cinismo e incredulidad, decir, ¿qué pasó? Sí, ya lo dijeron, el año pasado andan siempre, otra vez. Sí. Y Pedro tiene que animarlos, van a venir burladores. Tú no seas uno de ellos. Qué heavy, ¿verdad? Esto explica, el rapto pretribulacional explica estas cosas. También explica por qué el anticristo logra vencer a los creyentes durante la tribulación. Dice Apocalipsis 13:7, también se le permitió hacer guerra a los creyentes y vencerlos, y se le dio autoridad sobre todo tribu, pueblo, lengua y nación. Se le permitió hacer guerra a los creyentes y vencerlos. Y la Biblia dice en Mateo 16:18 que sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no podrán vencerla. Si aquí lo vencen, es porque no es iglesia. Son santos de la tribulación, es un grupo diferente, así como hubo santos en el Antiguo Testamento. También explicaría por qué se le llama bendita esperanza. Dice Tito 2:13, mientras que guardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. No, imagínate, somos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Esta es la bendita esperanza de ser llevados con el Señor. Pero si el Señor viene después del anticristo y la tribulación, ¿qué bendita esperanza es esa? Mira, cuando empezamos a dar los estudios y demás, la gente me decía, es que yo no quería que el Señor viniera.
Porque si el Señor venía, o sea, antes de que viniera, iba toda la paliza, todos los juicios y todo. Y digo, qué ganas de anhelar la venida del Señor. ¿O no? Que dicen, alégrate, ya el Señor viene, ya viene. Entonces ya viene el anticristo, ya vienen los reyes. ¿Qué alegría es esa? Si viene el Señor después del anticristo de la tribulación, qué bendita esperanza, qué ánimo podrías dar. O sea, el Señor a la iglesia, ven, vamos a casarnos, pero antes te voy a dar una paliza y luego tendremos una cena de bodas y anímense unos a otros con esas palabras. ¿Really? Y hay gente que dice, no, es que los cristianos creyentes van a ser resguardados durante el tiempo de prueba, no les va a tocar los juicios. Really? Completamente equivocado. Los creyentes de la tribulación van a sufrir los juicios de Dios. Parte de los juicios de Dios sobre la tierra es el hambre, Apocalipsis 6:8, sed, Apocalipsis 16:4, Apocalipsis 8 del 10 al 11, y el sol quemando a la gente, Apocalipsis 16:8, hambre, sed y quemadura del sol. Y a los santos de la tribulación no serán librados de sus juicios. Apocalipsis 7, versículo 14, te dice que esta multitud que vieron, de millones, de toda lengua, tribu y nación, dice que, el versículo 14, que son los que murieron en la tribulación. Y el Señor ahora los consuela. ¿Sabes de qué los consuela? Dice, nunca más tendrán hambre, ni sed, nunca más los quemará el calor del sol. ¿Por qué crees que les consuela esas cosas? Porque son parte de los juicios de Dios. La gente que se queda aquí no va a ser resguardada de los juicios de Dios. La gente que dice, es que nos va a resguardar. No, prepárate para el hambre, prepárate para la sed, prepárate para las ráfagas solares que van a estar quemando a la gente. No va a ser resguardada, porque Dios ha dado un plazo de gracia que es ahora. Como dice, si tu corazón dice, hoy es el tiempo de salvación, es el tiempo de gracia. No quieres aceptar al Señor en condiciones normales, prepárate para aceptarlo en condiciones de juicio. Y aún así Dios te va a dar la oportunidad de ser salvo, pero no si recibir la justa condena que mereces, recibiendo el juicio de Dios por tu rechazo durante todo este tiempo. Y aparte también, esto explica la problemática de la conversión al final de Israel. El rapto, solamente el rapto pretribulacional lo puede explicar. ¿A qué me refiero con la problemática de Israel? Porque si el pueblo de Israel se convierte y es salvo al final de la tribulación, como la Biblia testifica, y el rapto es al final, entonces todo Israel sería raptado, ¿o me equivoco? Bajo esta lógica. El pueblo de Israel se convierte al final y pues se convierten en la iglesia y tienen que ser llevados. Así es. Entonces si el rapto es al final, todo Israel sería raptado con sus cuerpos glorificados porque serían hijos de resurrección y ya no se podrían casar. Pero la Biblia enseña que el remanente judío que se convierta y sobreviva a la tribulación, sí se va a casar y van a tener hijos y vuelven a poblar la tierra durante el milenio. Jeremías 33, Isaías 60, Isaías 11, habla de eso, del pueblo de Israel volviéndose a casar, teniendo descendencia. Va a haber niños, esposos, esposas, multiplicándose, lo cual no podrían hacer si son de la resurrección, si sus cuerpos fueron transformados. ¿Cómo explicas eso? Al final el pueblo de Israel se convierte, pues no, pues vámonos todos. Entonces, ¿quién va a poblar la tierra? Si el rapto es antes de la tribulación, entonces explicaría por qué el pueblo creyente sobreviviente de Israel no es transformado, sino que entra el milenio para disfrutar la tierra prometida. Solamente el rapto pretribulacional puede explicar estas cosas. Miren, les voy a apuntar, chicos, aquí. Solamente el rapto puede explicar esto. O sea, no solamente las razones, es lo único que podría armonizar todo esto. Pero hay una confusión. ¿Cuál es la confusión? Esa es la confusión. Mateo 24, Lucas 17. Mateo 24. Explicarles qué onda con esto. Mateo 24 es diferente al de Lucas capítulo 21. Mateo 24 dice que es Juan, Andrés, Jacob y Santiago, los cuatro son Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, gracias.
Son 4 personas que están abordando a Jesús en el Monte de los Olivos para preguntar acerca del fin de la era y la segunda venida. Es diferente de Lucas capítulo 21, que están en el templo y está Jesús hablando a toda la audiencia, tratando el tema de la destrucción del templo. Aquí está abordando el fin de la era y la segunda venida. Está dirigido a los creyentes judíos de la tribulación. Por eso el Señor le dice, los que estén en Judea, cuando vean esta marca, huyan. No todo el mundo. También la señal que da para actuar. Cuando vean la imagen que causa destrucción en el templo, es hora de correr, es hora de huir. Sí, la imagen del anticristo. Y la instrucción es que huyan. Ese es Mateo 24. ¿Sí? Y por eso explica todos los acontecimientos que tienen que ver con el tiempo de la tribulación. Principio de dolores, el sol apagándose, las persecuciones, los terremotos, los juicios que se derraman durante ese tiempo. Lucas 21 aborda el tema de la destrucción del templo. Es dado a una audiencia de sus discípulos en general en el templo. No están en el Monte de los Olivos. Y están preguntando cuándo va a ser destruido el templo de Jerusalén. El Señor ahí lo está dirigiendo a los creyentes, a los judíos creyentes del primer siglo. Y la señal que da es la de cuando esté rodeado Jerusalén, entonces es hora de partir. ¿Qué pasó? ¿Cómo puedes huir de Jerusalén cuando está rodeado de ejércitos? Pues resulta que el general romano que estaba rodeando y sitiando la ciudad recibe el pitazo de que el emperador de Roma murió, Vespasiano, y se tiene que regresar a Roma. Entonces deja de hacer el sitio. Y ese fue el pitazo para que, como se retiraron, los creyentes que seguían a Jesús, que sabían la señal de advertencia, aprovecharon para huir. Según Eusebio en su libro, murieron los cristianos, huyeron a Pella. En esa destrucción de Jerusalén murieron más de 1 millón de judíos, pero ni un solo cristiano, porque atendieron la advertencia de Dios. Entonces Vespasiano se convirtió en emperador y manda a su hijo Tito a que termine el trabajo de destrucción de Jerusalén que él había comenzado. Ese es Lucas capítulo 21. Por eso los preteristas, como piensan que son los mismos, piensan, es que ya se cumplió. Sí, se cumplió Mateo 21, pero Mateo 24 es otra cosa. Sí. La señal de Lucas 21 es cuando veas a Jerusalén rodeada de ejércitos. La señal de Mateo 24, cuando veas a la imagen del anticristo en el lugar santo, es la señal de huir. Acá es cuando estás rodeado. Son 2 cosas diferentes. ¿Sí? Y la instrucción es que los que estén en Judea y en la ciudad huyen a los montes. Lucas 17 fue dado antes de llegar a Jerusalén, en su último viaje a Jerusalén, cuando iba por Samaria y Galilea. Y el tema es la manifestación del Hijo del Hombre. Ese es el tema. No es la destrucción, no es la segunda venida, ni el fin de la era. No es la destrucción de Jerusalén, sino es cuándo se va a manifestar el Hijo del Hombre. Y está dirigido a la iglesia. A la iglesia en los tiempos de su venida. Es decir, a nosotros. Y te dice que la señal es cuando veas el cielo iluminado como lo hace un trueno. ¿Y qué es lo que debes hacer? Te dice, no empaques, no te regreses a casa a empacar, quédate donde estás. ¿Por qué? Ahí te van a recoger. Es muy diferente. Mateo 24, señal, la abominación que causó desolación en el templo. Destrucción, los que están en Judea, huir. Lucas 21, cuando el ejército está rodeado cuando la ciudad está rodeada de ejércitos. Señal, huir. Cuando veas el sol, Lucas 17, cuando veas el flechazo. Instrucción, no te muevas, no empaques. Levanta las manitas nada más, ahí vas a ser cogido. ¿Sí vamos bien con esto? Ahí no estoy indagando en todo lo que les puse ahí, pero se los dejo en el bosquejo para que profundicen más en eso. Entonces, por eso sucede esa confusión. No sabemos distinguir entre estos episodios. Está Dios abordando diferentes temáticas, que por eso vamos a decir, no, es que no va a venir, sino hasta después. No. El Señor simplemente está dando instrucciones específicas a preguntas que dio. ¿Cuándo va a ser destruido el templo en la ciudad?
o cuándo va a ser las señales de tu segunda venida. Y algo que debes entender es que cuando el Señor habla de la predecibilidad de su segunda venida, fíjate, cuando el Señor habla de la predecibilidad de su segunda venida, siempre le recuerda a sus discípulos de que el regreso por ellos es inesperado y que deben de velar estar listos. ¿Qué hace? En Mateo 24, del 4 al 30, te habla de toda la predecibilidad, de que señales, crisis y demás, y luego aparece el Hijo del Hombre, y luego te recuerda al final, pero tú, discípulo mío, espérame en todo el tiempo. Ahora tiene sentido, porque cosas para una audiencia, pero la iglesia tiene que esperar todo el tiempo, porque viene por ella antes. Lucas 21, le habla de la predecibilidad de su regreso, el inicio de dolores, el fin de los tiempos de los gentiles, porque el Señor abarca no solamente la destrucción del pueblo del templo y de la ciudad, sino que se va hasta el fin del tiempo de los gentiles. Y luego al final le da el recordatorio de la iglesia, el rezo por ti es inesperado, espérame todo el tiempo. En Apocalipsis 16, habla de que el anticristo manda a reunir a todos los reyes y ejércitos del mundo para pelear en el Armagedón, como si fuera muy predecible, pero en el versículo 15, le da un recordatorio a la iglesia, vengo por ti como ladrón en la noche. Esté vigilando. Porque Dios siempre que habla de la predecibilidad, le recuerda a la iglesia, tú espérame, porque por ti vengo por cualquier momento. No te fíes por todas esas señales y demás. Acuérdate. Aquí dice Mateo 24, 48. Aquel mal siervo dice en su corazón, mi Señor tarda en venir. Tú no quieres ser mal siervo. Y es donde dicen, ay, pero el rapto pretribulacional es nuevo. No, no es nuevo. Aparece en la epístola de Bernabé, hacen referencias a ella. En la de Ireneo, Hipólito habla acerca de eso. Efrén de Siria, Clemente de Roma, Ignacio de Antioquía. También aparece en el Ditaché y en la epístola de Bernabé. Y ahí pongo las referencias para que las revisen en el bosquejo. Pero hay otro obstáculo con respecto a la doctrina de la eminencia que debemos estar conscientes. Uno, las señales de Mateo que ya les expliqué, es que no puede venir el Señor hasta que todo esto contesta. Y ya vimos que eso es para la segunda venida. Pero el rapto sucede antes. Pero la otra obstáculo son las palabras proféticas personales. Pero ese Señor me ha dicho muchas cosas. O sea, ya el Señor me reveló el nombre de mis hijos y todo lo demás. Mira, a veces la palabra de Dios que Dios da con respecto al futuro no es lo que pasará, ¿sí? Sino te está hablando de todas las posibilidades que pueden suceder. En 1 Samuel 23 del 11 al 12 te cuentas de David que está diciendo, Señor, había salvado una ciudad y dice, Señor, ¿me van a entregar? Sí, te van a entregar. ¿Sucedió? Nunca sucedió. Está hablando, Señor, una palabra profética que habla del potencial de lo que podría suceder en determinada circunstancia. ¿Sí? Habla de muchas palabras proféticas, hablan de esas posibilidades, si te mantienes el camino del Señor y si no viene antes. Perfecto. ¿Qué pasa? Que tienes casos de palabras casi interrumpidas. ¿Me puedes poner el playlist que te comenté, por favor? Gracias. Palabras casi interrumpidas a Moisés por su desobediencia. Mira, fíjate bien esto. Tienes al Éxodo 3 del 9 al 11 que dice, Dios le dice a Moisés, escucha el clamor de mi pueblo. Y luego dice, te voy a mandar que liberes al pueblo de Israel. Y 3 horitos después, ¿qué se encontraba haciendo el Señor? Estaba a punto de matarlo. En Éxodo capítulo 4. Y dices, ¿qué pasó? Éxodo capítulo 4. Porque palabras interrumpidas por desobediencia, no había circuncidado a sus hijos. Dios te puede dar palabras proféticas y se pueden interrumpir por tu desobediencia. También tienes palabras, la palabra de Elías interrumpida. ¿Sabes por qué? El Señor le dijo a Elías, regresa por el camino y ve al desierto de Damasco. Cuando llegues allá, unge a Hazael como rey de Siria y a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel. Pregunta, ¿lo hizo Elías? No lo hizo. ¿Qué pasó? Fue raptado. ¿Quién lo terminó siendo? Eliseo. Una palabra
trunca que Dios había dado. Obviamente también hay palabras falsas, no toda palabra viene de Dios, hay palabras que se dan en el emocionalismo y demás, y se tiene que evaluar. Pero hay gente que dice, no, es que el Señor no puede venir porque el Señor me profetizó muchas cosas. No, el Señor te dice que te va a interrumpir en lo que estás haciendo. Y hay muchas palabras que el Señor da que tienen que ver con el potencial que ha puesto a nosotros si las circunstancias permanecen igual. También, lo que interrumpe esto, ¿saben qué es? Lo que nos pide abrazar la doctrina de la inminencia de esperar al Señor todo el tiempo, es la expectativa del avivamiento antes del rapto. Y eso nos produce miopía espiritual. Se nos enseña a esperar no al Señor, sino al avivamiento previo a la venida del Señor. Cuando la Biblia menciona que sucedería todo lo contrario. Y eso no quiere decir con esto que no trabajemos para un avivamiento. Pero los apóstoles nos advirtieron de un escenario caracterizado por la descomposición espiritual de la iglesia, lo que Pablo llamaría tiempos peligrosos. Nada más imagínate, tú le preguntabas a los apóstoles, o los sentabas en una entrevista, oye, ¿cómo va a estar la cosa antes del rapto? Y luego ellos te dicen, preguntabas, Pedro, te decía, va a haber falsos profetas dentro de la iglesia. 2 Pedro 2, del 1 al 3. En Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Está hablando, van a surgir, es parte de la descomposición de la iglesia. Está hablando acerca de eso. También dice en 1 Timoteo 4:1, dice, ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. En los últimos tiempos, usted dice que va a suceder falsos maestros escuchando doctrinas de demonios. También te dice 1 Juan 2 del 18 al 19, dice, queridos hijos, llegó la última hora. Ustedes han oído que el anticristo viene y han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que la última hora ha llegado. ¿Te suena avivamiento? No, no suena avivamiento. De hecho, en el capítulo 1, versículo 7 dice, les digo esto porque muchos engañadores han salido por el mundo. Ellos niegan que Jesucristo vino en cuerpo humano. Tales personas son engañadoras y anticristos. O sea, te hablan de un momento de apostasía, falsos maestros y también falsos creyentes dentro de la iglesia. Judas, en el versículo 1, capítulo 18, dice que los apóstoles les advirtieron que en los últimos tiempos habría gente burlona cuyo objetivo en la vida sería satisfacer sus malos deseos. Y no está hablando de la gente de afuera. La carta de Judas fue para defenderse de los cristianos carnales o pseudocristianos que estaban dentro de la iglesia. 2 Timoteo 3, del 1 al 4 dice, ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo, avaricia, serán jactanciosos, arrogantes. Ya conoces toda la lista. Pero ¿sabes qué? Esta no está hablando de la gente de afuera. Está hablando de la gente de adentro. ¿Te suena avivamiento? No suena. Dice 2 Pedro 3, del 3 al 4. Ante todo, deben saber que en los últimos días vendrá gente burlona que seguirán siguiendo sus malos deseos y se mofará que hubo con esa promesa de su venida. Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación. Fíjate, te dice que en los últimos días, gente burlona. También te dice que en Judas 1 del 7 al 19 dice, pero ustedes, mis queridos amigos, deben recordar lo que predijeron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos les advirtieron que en los últimos tiempos habría gente burlona cuyo objetivo en la vida sería satisfacer sus malos deseos. Estos individuos son los que causan divisiones entre ustedes. Se dejan llevar por sus sentimientos naturales porque no tienen al Espíritu de Dios en ellos. Está hablando de gente dentro de la iglesia. Eso no suena a avivamiento. Esto suena a descomposición espiritual. 2 Timoteo 4, 3 a 4 dice, Pablo a Timoteo, llegará el tiempo en que la gente no escuchará la más sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueran por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. ¿Estás consciente? Estoy diciendo, o sea, no van a querer ni siquiera escuchar la sana doctrina. 1 Juan te dice, también no solamente iba a estar caracterizado por falsos maestros, por cristianos no regenerados, sino por creyentes abandonando la fe. 1 Juan 2, del 18 al 19 te dice que, queridos hijos, llegó la última hora. Ustedes han oído que el anticristo viene y han surgido muchos anticristos, pero por eso sabemos que es la última hora. Esas personas salieron de nuestras iglesias, pero en realidad nunca fueron de nosotros.
Segundo de Pedro 2:22 dice que habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad, y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. 1 Timoteo 4:1 dice, ahora bien, el Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe. Entonces, avivamiento no se ve descrito en la palabra. Te pone un escenario de crisis espiritual previo a la venida del Señor. Lo que le llama Pablo tiempos peligrosos. Si las 7 iglesias de Apocalipsis tienen un perfil profético anunciando las iglesias, el tipo de iglesia que surgiría, nada más imagínate, Tiatira, con la Jezabel, y es entregada a tribulación. Sardis, la iglesia que tiene fama de estar viva, pero está muerta espiritualmente. La Odisea, iglesia tibia espiritualmente a la que Jesús escupe de la boca y está afuera tocando la puerta. Solamente una, Filadelfia, iglesia pequeña, pero fiel, esperando al Señor. Hay un movimiento profetizado y viene en Apocalipsis capítulo 7 del 9 al 10, del 9 al 14 dice: vi una enorme multitud de todo pueblo y toda nación, tribu y lengua, que era tan numerosa que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono, delante del Cordero, vestían túnicas blancas y tenían en su mano ramas de palmera y gritaban con gran estruendo: la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. Y dices, ¿quiénes son? Multitudes de toda tribu, lengua y nación. Y dice en el versículo 14, estos son los que murieron en la gran tribulación y han lavado y blanqueado sus ropas en la sangre del Cordero. Porque ¿cómo no? ¿Sabes qué es lo que lleva a la gente a desistir de seguir a Cristo? Todo lo que el mundo ofrece ahorita. Tantas distracciones, tantos placeres y demás. Pero un escenario apocalíptico, ¿qué persigues? ¿Qué hay? Y si viste que se desaparecieron millones de personas, claro que te me conviertas. Y ya no tendrías ningún otro propósito en la vida más que compartir el Evangelio y dar tu vida por Cristo. Con gente así comprometida, hasta la sangre, por causa de Cristo, claro que se espera un avivamiento así. Pero este avivamiento yo no lo quiero ver, sino desde arriba. ¿Significa que no debemos de trabajar por un avivamiento? Mira, mientras que estemos aquí, tenemos que ser la luz y la sal en la tierra, trabajar con ahínco para extender el reino de Dios y repeler la obra de las tinieblas. Pero mientras que deseemos más el crecimiento de nuestros ministerios o el mismo movimiento antes que a Cristo, nuestros corazones no están en la actitud correcta para ser avivados. El avivamiento parte de una revelación de Cristo que te lleva a apasionarte por Él y desearlo por encima de todo. La iglesia primitiva estaba avivada porque tenía un corazón por Cristo y su regreso, lo que les permitía ser desprendidos, sacrificar los placeres del mundo por las glorias eternas. Y es que esto es lo que hace el conocimiento del regreso inminente de Cristo. Purifica tu corazón. Lo alista para dejar todo atrás y desear solamente a Cristo. Porque cuando sabes que el Señor puede regresar en cualquier momento y que está cerca de su regreso, purificas tu corazón para que no seas como la esposa de Lot. No, mis cosas, mis proyectos. ¿Verdad? Te lo digo como testimonio. Yo era de las personas que resentía la venida de Dios. Y yo, Señor, no, ahorita no, tengo muchas cosas que hacer, tengo mucho que vivir. Y el Señor me confrontó, me dice, es un corazón idólatra, que deseas algo más que a mí. Tuve que aprender a desear al Señor, amarlo. Y cuando comprendí lo que me esperaba, y la verdad es que yo estaba como un niño chiflado queriendo ir a la kermés de la colonia en vez de ir a Disney. ¿Sí me explico? Era que, oye, cuando das cuenta, oye, esto es lo que voy a recibir, claro, vámonos de aquí. Vamos a ver a Cristo, todo lo que espera. Obviamente, el Señor me llevó a cultivar mi relación con el Señor para desearlo a Él por encima de todo. Por eso el Señor dice, ese día, la persona que está en la azotea no baja a la casa para empacar cuando parezca ese flechazo por nosotros. No empaques, quédate ahí. Dice, la persona que está en el campo no regresa a casa. ¿Recuerdan lo que pasó a la esposa de Lot? Si se aferran a su vida, la perderán. Pero si dejan de aferrarse a su vida, la salvarán. ¿Se acuerdan de la esposa de Lot? Iba a salir, pero no, mi licuadora no que me compró mi esposo. Mis plantas. Por eso el Señor nos da esa advertencia, porque cuando esperas la venida del Señor, te obliga
a calibrar tu corazón para estar listo y desprendido de este mundo. Pero si no lo esperas, te arraigas aquí y terminas diciendo otras cosas antes que el Señor. Y el Señor te dice, no seas como el esposo de Lot. Tienes que estar listo para partir en cualquier momento, dejar todo. Eso es lo que hace la venida del Señor. Pero aquí llega interesante. Será sorpresivo, y aquí viene la contradicción, chicos, pero a la vez no lo será. Óytelas. Va a ser sorpresivo para la iglesia, pero a la vez no lo va a hacer. Dice la Biblia que será sorpresa. Ya lo establecimos eso. Dice que ustedes deben estar preparados todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Todo el tiempo. Porque puede venir en cualquier momento. Y va a ser sorpresa si no velas. Aquí te lo aclara. Va a ser sorpresivo si no velas. Por eso le dice a la iglesia de Sardis en Apocalipsis 3:3: si no te mantienes despierto, cuando menos lo esperes, caeré sobre ti como un ladrón. Ah, caray. Entonces, ¿hay la posibilidad de que no me caigas como ladrón? Sí, sí hay la posibilidad. Porque si velas, no será sorpresa. ¿Sabe lo que implica eso? Eso implicaría que podríamos atinarle a saber como cuándo viene la venida del Señor. Porque no ser sorpresa, tiene que ser así, ¿o no? O sea, no es sorpresa, ella te estaba esperando, Señor. Siempre supe que vendrías. No será, dice 1 Tesalonicenses 5, del 4 al 5. Ustedes, en cambio, hermanos, no están en la oscuridad para que ese día los sorprenda como ladrón. ¿What? Está diciendo que a nosotros, los que estamos velando y cumpliendo la orden del Señor de esperarlo y alistados, no nos va a pescar por sorpresa. Aparte de la iglesia, sí, como la de Sardis. Al mundo, sí. A los despiertos que están cumpliendo la instrucción del Señor de esperarlo todo el tiempo, porque puede venir en cualquier momento, y están descendiendo los tiempos, no nos va a pescar por sorpresa. Dice Lucas 12, del 35 al 37, manténganse listos con la ropa puesta y sus lámparas encendidas. Sean como los siervos que están pendientes de que su Señor regrese. Su Señor regrese de una fiesta de bodas. En cuanto su Señor llega y llama, ellos le abren enseguida. Dichosos los siervos a los que su Señor encuentra pendientes de su regreso. Toda la iglesia debería estar pendiente de su regreso, lista para recibirlo. No debería ser una sorpresa. Pero muchos están esperando otras cosas antes que Cristo. Están esperando al anticristo. Están esperando otros cumplimientos. La construcción del tercer templo. Están esperando el avivamiento, que se cumplan sus profecías personales, que sus ministerios crezcan, lo que tú quieras antes que Cristo. Y eso causa miopía. Y te pierdes de vista todas las señales que está dando de que ya puede venir. Y tenemos que estar listos. Entonces, será sorpresivo, pero para la iglesia, solamente a la iglesia dormida y al mundo. A la iglesia despierta que está pendiente de su venida, no va a ser sorpresa. Significa que podemos saber la fecha de su regreso. Ay, buena pregunta. Igual que el nacimiento de un bebé en embarazo natural, no sabes el día y la hora en que van a nacer el bebé, pero sí sabes la temporada. Todos los que han vivido embarazos naturales saben de que ya estamos en vísperas de que nazca. ¿Sabes cuándo? No, pero ya. Y esa es la actitud que el Señor nos manda a tener. Podemos discernir los tiempos. Sí, por eso dice Lucas 21-28, cuando comiencen a suceder estas cosas, cobren ánimo y levanten la cabeza porque se acerca su redención. O sea, Dios nos deja en el vacío, nos da pistas, la profecía bíblica para que, ya se están empezando a ver las cosas. O sea, y estamos en la víspera de su venida. Porque hay un escenario que el Señor te pinta, previo a su venida. Y ese escenario lo estaban empezando a ver los apóstoles. No contaban de que iba a darse reversa ese escenario, iban a conquistar el mundo romano. Pero ellos veían un escenario que esperaban ver al final y lo estamos viendo nosotros. Pero eso nos lleva al principio de incertidumbre. Aunque hicieras tus cálculos y recibieras alguna revelación o confirmación de Dios, el Señor te dice que no puedes saberlo con certeza. Es solo una posibilidad.
Marcos 13, 35 y 36. Ustedes deben estar alerta, pues no saben cuándo regresará el amo de la casa. El Señor te está diciendo, sí, podrás hacer tus cálculos, podrás hacer tus aproximaciones, podrás discernir y aplicar discernimiento como lo hacían los apóstoles, pero no puedes saber con certeza